A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que una simple línea en un mapa, una valla, pueda separar la riqueza de la pobreza más extrema? De un lado un mundo, del otro una realidad completamente distinta. Esta es, sin duda, una de las preguntas más grandes y desconcertantes de nuestra época. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos países lo tienen todo y otros, bueno, están hundidos en la pobreza? Mucha gente dice, es por la geografía o es la cultura. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? Los autores de este libro, Acemoglu y Robinson, nos dicen que la respuesta es a la vez más simple y mucho más compleja de lo que parece. Y lo más curioso es que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Bueno, para empezar a desentrañar este misterio, no necesitamos recorrer el planeta entero. No. La clave, de hecho, está en un único lugar. Una ciudad partida en dos por una valla, un lugar donde podemos ver toda la desigualdad del mundo como si fuera bajo un microscopio. Hablemos de Nogales. Sí, una sola ciudad, pero con dos caras. Por un lado tenemos a Nogales, Sonora, en México, y justo al otro lado de la cerca está Nogales, Arizona, en Estados Unidos. Y lo increíble es que su gente comparte casi todo, los mismos ancestros, la misma comida, hasta la misma música. Geográficamente están en el mismo punto del mapa, y a pesar de todo eso, sus vidas, son como la noche y el día. Y miren los números, porque los números no mienten. El ingreso promedio en Nogales, Arizona, es de unos $30,000 al año. Y en Nogales, Sonora, apenas una pequeña parte de eso. Y ojo, que esto no es solo cuestión de dinero, ¿eh? Hablamos de diferencias enormes en la esperanza de vida, en la calidad de la educación, en la seguridad personal. Así que la pregunta vuelve, con más fuerza todavía. ¿Cómo es posible que una simple línea trazada por el hombre genere dos destinos pero tan distintos? ¿Y aquí? Aquí es donde llegamos al meollo del asunto. La respuesta no está en el clima, no está en la gente, no está en la cultura. Está en algo que no se ve, pero que lo controla todo. Las reglas del juego. La idea central del libro es esta. Lo que de verdad define si un país es rico o pobre son sus instituciones, tanto las políticas como las económicas. Pero para entender bien qué significa esto, primero tenemos que quitarnos de la cabeza algunas ideas equivocadas, unos mitos que siempre andan por ahí. Primer mito, la geografía. Esa idea de que los países tropicales están condenados a ser pobres, el caso de Nogales la destroza por completo. El clima es exactamente el mismo a ambos lados de la valla. El sol, la lluvia, nada de eso cambia al cruzar la frontera. Así que no, la geografía no es. Vamos con el segundo mito, la cultura. ¿Será que hay culturas mejores para la economía? Pues tampoco. La gente de Nogales de un lado y del otro comparte las mismas raíces. Las diferencias que vemos hoy, como la confianza en el gobierno, no son la causa del problema, sino el resultado, la consecuencia de vivir en sistemas tan distintos. Y el tercer mito, que es quizás el más ingenuo, la idea de que los malos gobernantes simplemente no saben qué hacer para que su país prospere. La realidad es mucho más dura. Muchas veces saben perfectamente bien lo que hay que hacer. El problema es que no les conviene. Hacer lo correcto amenazaría su poder y, claro, el dinero que le sacan al sistema. Entonces, si todo se reduce a las instituciones, ¿qué tipos hay? Bueno, aquí la cosa se pone interesante. Hay dos modelos básicos, dos caminos completamente opuestos que un país puede tomar. Y entender esta división es la clave de todo. Por un lado, tenemos las instituciones inclusivas. Piensen en un sistema con reglas claras, donde se respeta la propiedad privada, la ley es igual para todos y cualquiera puede competir. Esto anima a la gente a esforzarse, a invertir, a crear cosas nuevas. Pero del otro lado están las instituciones extractivas. Y estas son básicamente un juego amañado. Están diseñadas para que una pequeña élite le saque la riqueza a todo el resto de la población. Ahí, ¿qué ganas tienes de trabajar o innovar si sabes que te pueden quitar todo en cualquier momento? Y para que esto quede súper claro, volvamos a Nogales, porque es el ejemplo perfecto para ver cómo funcionan estas dos clases de instituciones en el mundo real. Miren cómo se ve esto en la práctica. En el lado de Arizona tienes un sistema democrático, con ley y orden. Esto permite que haya mercados libres, oportunidades para todos, y con los impuestos que se generan se financian buenos hospitales y escuelas. Ahora, cruzas la frontera Sonora. ¿Y qué encuentras? Un sistema donde la corrupción y la inestabilidad son la norma. Esto crea monopolios y barreras que matan la oportunidad. Y el resultado, claro, son servicios públicos que simplemente no funcionan como deberían. Esta frase es demoledora y lo resume a la perfección. Al final, la diferencia no está en la gente, está en los incentivos que el sistema les pone delante. Las instituciones son las que deciden si vale la pena esforzarse y trabajar duro o si la única manera de salir adelante es con trampas, con corrupción y conociendo a la gente adecuada.
Ok, pero aquí viene la pregunta del millón. Si los sistemas extractivos son tan malos, ¿por qué no los cambian y ya? Bueno, porque no es tan fácil. Hay unos mecanismos muy poderosos, como círculos que se alimentan a sí mismos, que los mantienen funcionando. A esto se le llama el círculo vicioso. Funciona así. Una pequeña élite controla el poder político. Con ese poder diseñan la economía para robarle la riqueza a todos los demás. Luego, usan ese dinero para fortalecer su control político, ya sea con ejércitos, sobornos o arreglando elecciones. Y así, el ciclo se repite y se hace cada vez más fuerte. Es una trampa casi perfecta. Pero afortunadamente, también existe lo contrario, el círculo virtuoso. Aquí, el poder político está repartido entre mucha gente. Esto crea una economía inclusiva, donde todos pueden participar. La prosperidad que se genera le da más poder a los ciudadanos, lo que hace muy difícil que un grupito se apodere de todo. Es un sistema que se protege a sí mismo con cosas como leyes justas y una prensa que puede criticar al poder. Entender cómo funcionan estos dos círculos, el vicioso y el virtuoso, nos lleva a la conclusión final, y es probablemente la idea más potente de todas. Y la idea es esta. La riqueza no se puede imponer desde afuera. Si la pobreza no es un problema de no saber qué hacer, entonces la solución no es mandar a un grupo de expertos a dar consejos. La prosperidad no es una receta que se pueda copiar y pegar. Así que aquí está el punto clave. El desarrollo económico real es el resultado de un cambio político profundo. Es en el fondo una lucha por el poder. Un país realmente empieza a prosperar cuando el poder deja de estar en manos de unos pocos y se reparte entre la sociedad. En resumen, la economía sigue a la política y no al revés. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con fuerza. Si estos sistemas extractivos son tan difíciles de cambiar, ¿es realmente posible romper ese círculo vicioso? La historia nos dice que sí, pero que no es fácil. Requiere momentos de crisis, de lucha, que cambien las reglas del juego. Así que la verdadera pregunta no es cuál es la mejor política económica. La verdadera pregunta es cómo se logra ese cambio político fundamental.